valles y montañas, entre ríos y cañas, está mi tierra dorada, entre la bruma plata. ¿Cuántos pueblos, Muy buenas tardes, qué gusto estar con todos ustedes y todas, por supuesto. Este es Domingo con el Ramonense. Aquí estamos Jorge Eduardo Jiménez, Paul, y este servidor, Paul Brenes, para llevarles a ustedes una nueva entrega de historia de San Ramón, la historia de nuestro pueblo. Esta sería la tercera, ¿verdad? Esta es la tercera, correcto. Como siempre, un agradecimiento a la Biblioteca Pública Ramón Echavarría, a Damaris y a Judith, sus funcionarias estrellas, a nuestro querido Carlos Gamboa, que está detrás de las cámaras, es el único que se permite venir acá en pantalones cortos. Y por supuesto mi compañero Jorge Eduardo Jiménez. Muchas gracias, Paul. Estamos aquí al pie del cañón. Bienvenidos nuevamente a esta edición, un tercer episodio, un tercer capítulo sobre lo que hemos dado por llamar la historia, más bien el ramonense y la historia de San Ramón. Siempre se estará presente en el canal de YouTube, el Ramonense. Esperamos que nos sigan, así con este, como con los futuros episodios que vendrán a posteriori. Así es. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, siempre habrá tema. Esa es una de las cosas que más me gusta cuando yo hablo de mi pueblo. Siempre hay tema. Bueno, hoy hace 8 días, para seguir el hilo, estuvimos hablando de la fundación del poblado, hicimos un análisis del decreto como tal y lo desarmamos, vimos artículo por artículo y luego pues llegamos a la conclusión de que hubo una intencionalidad, que realmente ese decreto era un proyecto socioeconómico de gran valor y que simplemente hay que seguirle el hilo. ¿Por qué ese poblado se fundó? ¿Cuánto duró el proyecto original? Porque las cosas cambian con el tiempo. Hay algo que no hemos mencionado aquí, Jorge, y es que la Sociedad Económica Itineraria, que fue la que redactó, según creo yo y creemos varios, ese decreto, tuvo una vida corta, relativamente, porque se funda en 1843, el 25 de noviembre, o se establece, y finaliza sus funciones en 1859. Que coincide con... Es un periodo histórico, todo eso coincide, es un periodo histórico que arranca con el fusilamiento de Morazán y el verdadero desarrollo de la República en Costa Rica con José María Alfaro. Luego vendría los tiempos de Castro Madrid, hay otros periodos intermedios con unos jefes de Estado que no tuvieron gran trascendencia, pero sí luego viene José María Castro Madrid y luego Juan Rafael Mora Porras, Don Juanito. Juanito. Entonces, el fusilamiento de Don Juanito se da en el año 1800, el golpe de Estado. El golpe de Estado que derroca a Juanito Mora es en 1859. Y eso coincide casualmente con el final, con el término. Con que se acaba la Sociedad Económica Itineraria. La descabezaron. Eso significa que era un proyecto político muy ligado al grupo de Juan Rafael Mora, de José María Alfaro, de sucesivamente los jefes de Estado y presidentes que se dio Costa Rica en esos 16 años. De manera que la finalización es lastimosa, pero sí, para mí es como lo que se dio en el 59 con el fusilamiento de Juanito, fue como con el derrocamiento, porque es fusilado un año después. Yo lo veo como una contrarrevolución, ¿verdad? Se acaba un periodo próspero, sí cumplió sus objetivos de la Sociedad Económica Itineraria. Recordemos que se fundó con el objetivo de construir el camino carretero a Punta Arenas para la exportación de café, ahí está, desde entonces, y colaborar con el desarrollo del nuevo poblado de San Ramón. Lo hicieron de maravilla. Así que sí cumplió con sus objetivos la Sociedad Económica. Y lástima que se acabó. Bueno, aquí quedó San Ramón, eso sí. Con vida propia le dieron el empujoncito para que se moviera solo. Y hoy hace 8 días terminamos conversando sobre la legua, ¿verdad? La famosa legua. Que se le adjudicó a San Ramón. El decreto habla de una legua cuadrada, que creemos que no existió, porque no hemos visto ningún indicio de eso. Pero sí se le adjudicó la legua, vino un agrimensor a medirla. De hecho, Ramón Rodríguez, que era el principal
hombre entre los pioneros que fundaron este poblado, era el líder natural de ese grupo, fue el vaquiano que llevó por todas las montañas circundantes a los agrimensores para que hicieran la medición de la legua. Finalmente la legua se estableció en el año 1846, ¿verdad? Tuvo que haber otro decreto exhortando a la municipalidad de Alajuela para que nombrara a los agrimensores, que los pagaba el pueblo de San Ramón. Y así es como finalmente se tiene la legua y finalmente se hace la asignación de terrenos. Igual viene la otra comisión a medir el cuadrante y también se hacen la asignación de solares en el centro de la ciudad o en el centro del cuadrante. Para ponerles un ejemplo, antes del decreto y despuésito del decreto, don Ramón Rodríguez Solórzano, que lo acabo de mencionar, vivía en la calle que está en la casa. Él tenía su casa ubicada en la esquina ahí frente al monumento del Boyero en San Ramón, o sea, diagonal a la esquina noreste del parque. Ahí está don Ramón Rodríguez. Cuando viene el decreto, forman el cuadrante, se clava la cruz, que se dice, ahí donde actualmente está la iglesia parroquial. A Ramón Rodríguez, en la asignación de lotes, le corresponde otra propiedad. Entonces tiene que trasladar su casa diagonal, o más bien al costado sur de Cogollos Periféricos. ¿Por dónde iba mejor? Entonces la legua, Paul, la legua para mí siempre ha representado casi algo hasta misterioso, porque, digamos, en mi formación una legua es una dimensión, una medida de longitud. Sí. Pero, ok, te dan inclusive creo que un perímetro diciendo cuánto medía la legua en perímetro. Pero en área, ¿cuánto sería eso? La legua tiene una medida que la dieron cuadrada, entonces habría que descomponerla para ver cuánto es el lado del cuadrado. Bueno, sí, esto, seguimos. O llevarlo a... ¿Por dónde íbamos, Carlos? Por la cruz que estaba en... Ah, ok. Estamos hablando de Ramón Rodríguez. Que Ramón se pasó, o no sé si sería, que fue necesariamente voluntario el pase de una esquina a la esquina que está detrás de la iglesia. Voluntario, se reasignaron las propiedades todas, ahí le tocó a él. Estamos ya. Ok. 1, 2, 3. Ramón Rodríguez Solórzano tenía su casa en el, digamos así, diagonal a la esquina noreste del parque. Y cuando vino la asignación de los solares en el centro de la ciudad, a Ramón Rodríguez le correspondió. Yo no supongo que lo hicieron rifado, ¿verdad? Y habrá algún criterio de asignación, pero sea cual sea, a él le correspondió una nueva ubicación y tuvo que ir a hacer su nueva casita en la esquina detrás de la parroquia, costado sur de Periféricos actualmente, donde hay 2 bancos ahora ubicados, ahí a la par de la casa cural. Correcto. Ahí tuvo que ubicarse don Ramón y construyó su casa, y así muchos vecinos. Entonces, Jorge, a mí, y yo sé que vos compartís ese criterio, a mí siempre me ha llamado la atención el criterio de la legua, porque uno busca en Google o busca algún libro de texto y busca cuánto es una legua y le da una medida. Inclusive varía dependiendo vamos a ver, dependiendo inclusive de la nación, aunque sea de habla hispana, la dimensión vas a encontrar que a veces no es la misma. Así es. Ocurre igualmente con otra medida que esa sí es de área, que son las famosas caballerías. La caballería cubana no es igual a la caballería costarricense. Exactamente. Bueno, eso me lleva a mí a que yo siempre tuve el concepto de legua muy original. El concepto de legua para mí más era una referencia que se basaba al gato que tenía unas botas de 7 leguas. No sé si recordarán ese cuento, ¿verdad? Pues el gato daba un paso de 7 leguas, pero yo nunca supe qué tan largo era ese paso. Entonces, cuando yo empiezo a ver la referencia de la legua y ahora de una legua cuadrada, digo yo, ¿cuánto es? Don Rafaelino Maniagua dice que son 328 kilómetros de perímetro de la legua cuadrada. Lo que no dice si la legua tiene un cuadro perfecto, o si es un rombo, un romboide, qué sé yo, una figura geométrica. No se sabe, posiblemente es un pero sí era mucho terreno. Un polígono. Era mucho terreno. O sea, si vos coges 328 kilómetros, bueno, digamos que vos rápidamente haces un cálculo y lo llevas a una circunferencia, puedes calcular el radio de eso y te da un radio como de poco más de 52 kilómetros.
de radio. Y si eso calculas el área, suponiendo que hubiera sido un círculo, estaríamos hablando de más de 8.500 kilómetros cuadrados. Sí. Bueno, a mí me parece que esa medida, 8.500 Eso es una aproximación muy grosera, ¿verdad? cuadrados, es un área muy grande. Es un área muy grande. Bueno, pero es más grande que el actual que tenemos en San Ramón. Sí, me parece que tenemos que revisar a fondo esas medidas, porque sí, uno contempla que toda el área de Santiago, el área de San Rafael, el área de San Isidro, estaban, en San Pedro, por ejemplo, estaban incluidos en el área, en la medición de la legua. En todo caso, lo importante es que había tierra suficiente para todos los pobladores, había espacio para que hicieran su casita, y de verdad que se llevó muchos años, ¿verdad?, asignar esos terrenos. Se llenaron. Ya en 1866 los pobladores le piden al Estado y el Estado les confiere una segunda legua, que es la que viene a darle la vida a nuevos territorios, Piedad Norte, Piedad Sur. Al noroeste. Al noroeste de San Ramón. Entonces por ahí se va el asunto. Bueno, ya finalmente cuando viene la década de 1850, ya encontramos a un San Ramón más conformado, ya está el cuadrante medido, ya los pobladores tienen los terrenos que les corresponden, ya la actividad económica empieza a desenvolverse, ya más bien hay autoridades y también empiezan los tratos entre pobladores, esa evolución social, de que uno vende un terreno y otro lo compra, entonces ya empieza a desfigurarse esa configuración inicial, ¿verdad? Eso es lo que va pasando, pero sí, San Ramón empieza a crecer notablemente. En 1848 hay un censo que se hace y tenemos más de 100 pobladores, dice el censo, y ahí viene la lista en los libros de historia. Pero resulta que cuando viene el 56, 8 años después, y San Ramón se pone a la orden de Juanito Mora para enfrentar a los filibusteros que están en Nicaragua, de ahí ya el poblado ya tiene miles de habitantes, no el poblado, sino el territorio, ¿verdad? Sí. Entonces se nota que fue una población con un crecimiento muy acelerado y con un desarrollo también, ¿verdad?, que no solamente es en la parte agrícola, sino también hay que ver esa idiosincrasia que mostraron esos pobladores y los elementos que se insertaron dentro de la sociedad ramonense en esos primeros años. Porque, como decíamos hoy hace 8 días, es notable que un año antes de fundarse el poblado, en 1843 ya teníamos una escuela en estas montañas, 28 niños recibiendo sus primeras letras. En aquellos tiempos, Costa Rica tenía una tasa de analfabetismo del 98%. Había 4 escuelitas, básicamente en San José, Alajuela, Heredia y Cartago. Y la población escolar no llegaba a 500 niños, tal vez 200 y algo. Por ahí yo vi un dato de 180, por eso ando merodeando esa cifra. Pero sin embargo, ya tenemos aquí una escuela. Eso quiere decir que apostaron por la educación. Y ya en 1850 y un poquito más, empezamos a ver la inserción de elementos importantes en la sociedad. Aquí vino a descollar don Ignacio Arancibia, que es un militar chileno, de gran participación en los hechos bélicos, en las guerras de los 30 y los 40 en Costa Rica, y ahí lo encontramos viviendo en San Rafael. Y don Frutos Mora, hijo de nuestro primer jefe de Estado, Juan Rafael Mora, Juan Mora Fernández. Juan Mora Fernández. Su hijo Frutos viene a San Ramón a vivir. Don Ignacio Merino, un intelectual y educador salvadoreño, viene a San Ramón y deja una escuela inmensa de conocimiento, una estela. Entonces empezamos a ver un pueblo con una gran cultura, con una inclinación hacia la cultura y con un cuidado de la educación notable, al punto de que cuando Julián Bolio aparece por San Ramón en 1874, acompañado de una élite, Josefina, porque era una élite realmente que se autoexilia en San Ramón con él, don Julián Bolio viene y encuentra campo fértil. No es que aquí encontró un montón de gente que había que alfabetizar y educar, no. Encontró una sociedad donde hervía el deseo de aprender. Y ya ve, con don Julián viene una familia que trae una pianista, otros son educadores, en fin, la tertulia ramonense se enriquece y hay un crecimiento inmenso. Pero todo eso se forja desde nuestros inicios como poblado. Yo diría que terminando la década del 40 y empezando la del 50, ya sentamos las bases para hacer
el San Ramón que somos hoy en día, Jorge. Hablábamos de esas etapas, sí, recuerdo yo, de esas etapas en que San Ramón fue evolucionando, pero eso iba de la mano del crecimiento, digamos, de la figura del poblamiento. Claro, eso demanda, eso crea necesidades. ¿Cómo crea necesidades? Bueno, es que si yo estoy aquí en San Ramón, es una montaña, y vivo solo y a 3 kilómetros vive Jorge, que es el otro poblador, no hay más, yo creo que hay pocas oportunidades de que nos peleemos, más bien nos necesitamos mucho, ¿verdad? Porque a mí a veces un día no tengo carne y Jorge ya había matado un venado el día anterior, qué sé yo, pero si ya la población aumenta, tiende a haber una dinámica social en la que no podemos ignorar conflictos. Claro, había mucha cooperación entre los pobladores. En los primeros años, había apoyo. No lo voy a decir explícitamente, pero me recuerda mucho lo de las comunidades, algunas comunidades religiosas que conservaban, como por ejemplo, se me ocurre pensar en los Amish, que eran gente que se coopera, se construyen sus casas, o sea, que hay una armonía que construye, es eso, entre los pobladores. Así fue San Ramón en los primeros años. En los primeros años, como lo dije la semana pasada, el que llegaba nuevo, los vecinos le daban todo lo necesario para que sobreviviera en sus primeros días y se formara, para que pudiera cultivar su tierra. Pero sí, claro, luego pasa que ya la estructura social va creciendo y se hace necesario contar con personas que velen por el bienestar social. Ok, eso me imagino que arranca cuando comienza, como lo dijiste hace unos minutos, a mercar el individuo ramonense en aquellos años, cuando comienzan a vender y comprar. Puede ser que a alguien se le haya ocurrido ya hasta vender parte de su tierra o cosas por el estilo. Exactamente. Entonces ya necesitan una estructura jurídica mayor que les ayude a llevar a cabo la transacción. Exactamente, Jorge. Y eso viene de años atrás, digamos, ya se había tenido la experiencia en el tema de la Iglesia Católica. Recordemos, en esa época separar la iglesia del gobierno era algo complicado, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el problema de San Ramón en sus primeros años? Esto se funda, es un poblamiento donde hay ranchos, hay sobrevivientes, gente que está empezando a hacer sus primeras socolas, las primeras huertas, el primer cañal, el primer cafetal, el primer maizalito, y no hay nada. Pero de pronto se murió el vecino. Y quedamos sin maíz. Bueno, no solo se queda sin maíz, no, es que cuando se muere el vecino hay que enterrarlo. Claro, y no hay cementerio. Y no hay cementerio. Y en la Iglesia Católica, sobre todo en esos tiempos, era un tema muy estricto, había que enterrarlo en el cementerio. Y como aquí no había cura, no había registros parroquiales, no había parroquia, nosotros estábamos dependiendo de Atenas, que era la parroquia más cercana. Entonces el cura de Atenas se venía de vez en cuando para San Ramón y se iba por las montañas, y no voy a decir que se ponía las colibrí porque todavía no las habían inventado, ¿verdad? Pero sí andaba entre esos barriales cazando gente que vivían juntados, bautizando niños que habían nacido en los últimos tiempos y él no había estado por acá. Entonces toda esa labor la hacía el cura de Atenas, ¿verdad? Porque no había una parroquia de San Ramón. Entonces los libros de defunciones de Atenas de esos años contienen un montón de ramonenses. Claro, por ejemplo, hay muchos ciudadanos que aparecen registrados como casados o muertos en Atenas, y no es cierto. Cuenta don Trino la historia de una persona que falleció, que le contaron a él sus viejos de la época, que se lo han contado los primeros, que muere el señor y lo que hacían era ponerlo en una tabla, lo amarraban y ahí por la montaña llevaban a Atenas a sepultarlo. No podían sepultarlo aquí porque no había un cementerio que tenía un estado sacramental determinado. No había tierra santa, como dicen. Entonces, eso lo padecimos durante muchos años o varios años, hasta que en 1848, en diciembre, San Ramón se convierte ya obtiene el estatus y tiene registros parroquiales y tiene el cura. Entonces ya aquí se bautiza, aquí se casa la gente y aquí se hace la defunción también. Jurisdicción eclesiástica. Exactamente. Estamos hablando de lo religioso nada más, ¿verdad? Pero es muy importante porque, ¿a dónde enterramos a la gente? En Atenas.
¿Dónde se casa la gente? En Atenas. Y es que ir a Atenas no era como ir a como se va ahora, ¿verdad? Entonces, eso es el principio de la necesidad de mayores de una comunidad. Son necesidades grandes, que son para todos los miembros, claro, en algún momento o en cualquier momento. Así empieza también la necesidad de organización social. En esa misma época, entonces, lo que hacen es que se nombra un juez de paz. Es una designación casi simbólica que hace la misma municipalidad de Alajuela. El juez de paz era como un árbitro, ¿verdad? Alguien casi que andaba haciéndole así a la gente para que se llevaran bien. Y ese juez de paz tenía funciones muy básicas, pero ponía el orden. Era como un policía buena gente. Pero ya estamos hablando de jurisdicción civil ahí. Exactamente, porque todo eso van haciendo como parte. Lo religioso fue algo que mostró el camino. Porque si ya tenemos cura en San Ramón, ¿cómo diablos no vamos a tener un juez? Un juez, ¿va? Claro. Y así empieza la transformación del poblado. La primera organización que se tiene en San Ramón, que nombra la Municipalidad de Alajuela, es lo que llaman un consejo de propios. No se llamaba municipalidad. No, porque no éramos... No éramos cantón, sí, claro, no teníamos estatus jurídico. Claro. Entonces aquí se nombra lo que se llama un consejo de propios, que es como una directiva entre los vecinos. Y ese consejo lo entregan personas, cada uno de los 5 miembros que lo integran se dedican a una función específica. Hay un alcalde constitucional, hay un alcalde legal, en fin, uno se encarga de la ley, otro se encarga de la administración, otro se encarga, una figura importantísima que había en ese tiempo, que era el juez de aguas, que era velar por las fuentes de agua, porque el juez de aguas es una figura que se prolonga muchos años después. Cuando hacemos el primer acueducto desde Concepción, el agua no viene por un tubo, viene por un caño que se hace para eso. Pero el agua, la gente en el centro toma el agua que viene por ahí. ¿Qué pasa si alguien echa un perro muerto, un zorro o lo que sea? Bueno, había una persona que tenía que recorrer eso todo el día, para arriba y para abajo, buscando el animal muerto, o que no hubiera nada atravesado para que la calidad del agua no bajara. Entonces, todas esas figuras tenían una gran importancia en esos tiempos, ¿verdad? Claro. Y es así como damos el siguiente paso. El poblado de San Ramón, en el año 1854, en el mes de agosto, porque ese mes es mágico para San Ramón. El primero, ¿va? Y lo vamos a ver. El 1 de agosto de 1854, don Juan Rafael Mora Porras, mediante decreto número 42, correcto, casualmente el mismo número del decreto de fundación. Es coincidencia, ¿no? Coincidencia, porque es un consecutivo. Erige en pueblo la aldea de San Ramón de los Palmares y reglamenta el modo en que debe constituirse. Tal vez ahora damos una pincelada de ese decreto. Considerando uno que la población que de pocos años a esta parte se ha situado en los Palmares, jurisdicción de Alajuela, se aumenta de día en día con admirable rapidez. Segundo, que a la fecha cuenta con un número suficiente de habitantes para constituir un municipio. Estamos hablando que entonces ahí se crea la municipalidad. Bueno, la municipalidad en sí finalmente se constituye en el año 1877. Digamos que hay organizaciones que cumplen esa función, pero no tienen ese nombre. Ok. Entonces es como una proto-municipalidad, no es municipalidad. Exacto. Tercero, que además tiene iglesia para los objetos del culto católico y otros edificios públicos civiles para la administración local. Ahí Cuarto, está. Que ha reunido ya la suma de 1.000 pesos. 1.000 pesos era un montón de dinero seguramente, entre los vecinos para que sirva de base al fondo de propios. Exactamente, el fondo de propios y el consejo de propios es el grupo que tiene la responsabilidad de administrar la sociedad. Y velar por todos estos aspectos de la cotidianidad del... Y ahora lo vamos a ver, Jorge. Esos 1.000 pesos es un capital de trabajo. Con eso empieza la labor social de la municipalidad, ¿verdad? Llamémosla así, consejo de propios, porque esa plática se la prestan a la gente para que la gente siembre y pagan intereses, y con eso se van nombrando los primeros maestros. Ok, esos son los considerandos. Ahora, propiamente el artículo primero de ese decreto 42, que le da el estatus de aldea, ¿se le da el estatus de qué? De aldea. De aldea. No, se constituye en pueblo la aldea. Se erige en pueblo la aldea de San Ramón de los Palmares en jurisdicción de Alajuela.
Dice el segundo, en consecuencia, mientras el excelentísimo Congreso Nacional resuelve lo conveniente, el pueblo de San Ramón de los Palmares tendrá 2 alcaldes constitucionales y 2 suplentes electos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 82 de la ley número 41 del 27 de diciembre de 1848, etcétera. etcétera. Ahora ve qué interesante. El artículo 3, Jorge. El artículo 3 dice, habla del alcalde primero. El alcalde primero constitucional de aquel pueblo ejercerá allí, a más de sus funciones judiciales, las de agente de policía, con sujeción a las órdenes de la gobernación de la Alajuela. O sea, cumplía dos roles. Claro. Era un policía que tenía más poder, casi, y con poder de juez también, ¿verdad? Para resolver ciertos conflictos, porque tiene un límite que es una reglamentación que maneja la Municipalidad de Alajuela. Pero lo importante ahí es que vamos viendo la creación de la figura. Pasemos ahora al artículo 4. Habrá en dicho pueblo los jueces de paz que la gobernación considere convenientes y los comisarios que acuerde la municipalidad de la cabecera. Estos empleados son dependientes del alcalde primero en el ramo de policía y de este y del segundo en el de justicia. Ese es un gobierno pequeñito, ¿verdad? Trabajan para 2 jefes, porque son 2 funciones diferentes, pero ya San Ramón como poblado ya tiene la capacidad de resolver ciertos conflictos. Creo que eso es lo que hay que destacar en este decreto. A partir de 1854. Sí. Luego viene el tema de que la municipalidad nombrará un tesorero de propios para que maneje sus 1,000 pesos, ¿verdad? Donde lo previene de que él tiene que entregar cuentas y toda la cosa. Y luego esos 1,000 pesos entrarán a esa tesorería. Dice, también Jorge, ¿lo puede leer? El artículo 6. Sí. Ingresará desde luego en la tesorería de propios de San Ramón la cantidad de 1,000 pesos que han reunido los vecinos, la cual se pondrá a interés de un 12% anual entre personas de allí mismo, que ofrezcan las seguridades legales y que paguen anticipado el interés correspondiente. La calificación de las fianzas e hipotecas corresponde al alcalde primero bajo su responsabilidad. Ok. Vamos a dejar ya de leer el articulado, pero para destacar lo importante de este decreto. Ya nosotros de aldea pasamos a villa. Ajá. No, perdón, no pasamos a villa todavía, que me estoy enredando. A pueblo. A pueblo. Ya como pueblo tenemos toda esta organización social y tenemos esas autoridades. Juan Rafael Mora Fernández, aquí está su primo Frutos Mora, viviendo en San Ramón, sus primos Zamora también, porque los Zamora, Ramón Zamora, su hermano José y su primo Toribio, son parientes de Juanito Mora. Y se habla que en San Ramón el partido humorista, porque recordemos que Juanito Mora llega al poder en 1849 y lo derrocan en 1859, cuando está optando por su 4º periodo. Juanito Mora tenía en San Ramón un partido base de lo que llaman el morismo, que era extremadamente fuerte. Y él tenía un arraigo notable con San Ramón, al punto de que él venía a San Ramón y le hacían fiestas, y cada vez que Juanito pasaba por acá, lo atendían a cuerpo rey, porque en este pueblo era su casa, ¿verdad? Esos son hechos que vamos a ver luego, el apoyo que siempre recibió el morismo en San Ramón. Con más detalle. Pero resulta que en febrero de 1856, antitos de la guerra, Juanito Mora se da una vuelta por San Ramón, y por ahí dice en el Rafaelino Paniagua que la municipalidad destinó 1 onza de oro. Yo no sé cuánta plata era eso, creo que eran como 16 reales, pero eran monedas de oro. Eso es una cantidad grande para hacerle una fiesta que se prolongó hasta altas horas, ¿verdad? Magnánima. Le dieron de comer y beber al invitado, que bien se lo ganó. Pero sí, esa era el tema de Juanito de San Ramón. Entonces, en 1856, en febrero, ya estamos en los preparativos de la guerra. Ya San Ramón le ha dicho desde el noviembre anterior a Juanito que San Ramón pone su hacienda, sus vidas y todas a su disposición para defender a la patria. Y en esa fiesta de febrero, don Juanito le dice a San Ramón, les ofrece un título más alto, que es lo que se plasma en el decreto número 17, ¿verdad? Del 21 de agosto de 1856. Vamos a decir básicamente en qué consiste ese decreto. Erige en villa.
Se erige en Villa el pueblo de San Ramón de los Palmares y en consecuencia tendrá su representación municipal y el derecho de concurrir a las elecciones de los supremos poderes de la República. Esto es muy importante. En Costa Rica, en aquel tiempo, ¿quiénes elegían al gobierno? Los pueblos, ¿verdad? Los pueblos elegían. Entonces, cada pueblo, el pueblo de Terraba, el pueblo de Bagaces, el pueblo de Cartago, los que tenían mínimo esa categoría, tenían, según su población, una cantidad de delegados, porque la elección del gobierno era indirecta. Entonces, los 6 delegados de Cartago, los 10 delegados de San José, eran los que ponían el gobierno. Entonces, San Ramón adquiere, con este decreto, el derecho de poner, de acuerdo a su población, delegados para elegir al gobierno. Antes de eso aquí nadie votaba, para que quede claro, ¿verdad? O sea, eran representantes, tenían derecho a... Eran electores. Electores. Sí, los electores eran por representación. Entonces no era que la gente concurría a elecciones el primer domingo de febrero, nada de esto, sino que simplemente sus electores, que podía ser 1 o 2, en el caso de San Ramón muy posiblemente era así, 1 o 2, se reunían en San José, en el Palacio Nacional, y ahí decidían quién era el jefe de Estado, o el presidente en este caso. Eso se va a abolir en constituciones que se emiten posteriormente, ¿verdad? Pero así quedó. Ahora, ¿qué importante esto? Jorge, dicha villa constituirá uno de los cantones de la provincia de Alajuela, es San Ramón. O sea, en este punto es cuando se adquiere el cantonato. Se adquiere el cantonato, que se dividirán 2 distritos, y cada uno de estos 2 distritos, bueno, aquí estamos hablando de esto, nombrará un elector para las elecciones. Esto se modifica después, y o sea que nos dan 2 distritos para tener 2 electores. Posteriormente viene la modificación de que San Ramón queda constituido por 3 distritos. Está el centro de San Ramón más 3 distritos. ¿Cuál fue digamos, San Ramón el centro hubiera sido el primero? Es el primero. ¿Quién fue el siguiente distrito? Santiago. Fue el primero. El primero. Digamos, San segunda Rafael. posición. Entonces vamos, centro, Santiago, San Rafael y el barrio Mercedes. Era el número 4. El número sí. Eran los 3 distritos. Ok, distritos. Los 3 distritos eran Santiago, San Rafael y el barrio Mercedes, actual Palmares, ¿verdad? Eso es muy importante que quede claro. O sea que hemos hecho un recorrido por la vida jurídica de San Ramón. Solo nos resta decir, ¿verdad? Un 1 de agosto, un 21 de agosto. 1902. Sí, pero va resultando que en agosto de 1902, el gobierno constitucional de la República dice que en atención a que las poblaciones de Limón, Santo Domingo y San Ramón merecen ocupar un lugar principal en el orden de la división territorial en virtud del progreso alcanzado en todos los ramos de su riqueza y cultura. Decreto único, confiérese a dichas poblaciones el título de ciudad. Entonces la villa dejó de ser villa en 1902, hace 220 años somos ciudad. Ese es un recuento, digamos, importante, datos. Yo sé que las personas que están viendo este programa, o el Ramonense, lo hacen con el interés de conocer la historia, pero esto tiene también una utilidad, porque mi experiencia es que estos datos me llaman muchos escolares, colegiales y hasta universitarios, buscándolos, porque digamos que no hay una actitud sostenida, un programa escolar o educativo que divulgue esos temas tan valiosos. Sí. Y entonces la gente los busca de alguna manera. Bueno, esta biblioteca, por ejemplo, es un centro de información muy importante en ese sentido, pero sí, yo tengo la experiencia de la llamadita telefónica, el mensajito pidiéndome esos datos, así que sabemos que estamos cumpliendo un importante papel, porque este es material que se puede utilizar mucho en labores escolares, en labores educativas en general. Nada más para recapitular rápidamente así. Entonces, desde su creación, desde su fundación, tenemos etapas: poblamiento, pueblo, villa, que nos convierte en cantón. Exactamente. Y finalmente ciudad. Ciudad. Y todo eso está registrado en todos los... Así está, aquí están los decretos, ¿verdad? Es muy importante que este libro que editamos hace ya 2 años, me parece, lo voy a presentar en cámaras para que lo vean. Este libro
llama Primeras Historias de San Ramón. Es una compilación de libros de historia de nuestros historiadores clásicos que estaban agotados, ¿verdad? El librito que hizo, un folletito pequeño que hizo don Arturo Moncada en 1917. El libro que con gran pompa realizó Rafaelino Paniagua para el centenario de la fundación y la historia y geografía de San Ramón de don Trino Chavarría en 1966 son las obras clásicas. En este libro están compiladas, pero además de eso tienen las relacionamos porque es importante que la gente no solo conozca los datos, sino que los dimensione, que sepa valorar el significado de cada información que se da. Entonces ahí tiene una presentación en donde inclusive presentamos esa tesis de la intencionalidad de la Fundación de San Ramón. Este libro tan importante fue editado por la editorial Alma Huetar, acá de San Ramón, conjuntamente con la Municipalidad de San Ramón. Lo pueden consultar acá en la Biblioteca Pública, pueden ir a la Municipalidad de San Ramón, pero es muy importante, ese libro lo pueden encontrar en línea. Está íntegro, así como lo ven, digitalizado, y lo pueden encontrar tanto en la página de la Municipalidad de San Ramón, ahí tienen el link, como en la página de esta Biblioteca Pública de San Ramón. Así que ahí les dejamos ese dato. Y para finalizar, quiero decirle nada más que vamos a ir desmenuzando algunos mitos que hay sobre San Ramón. Aquí nos dice que San Ramón era una cárcel, que San Ramón era una tierra de destierro, que San Ramón pertenecía a Palmares. Cosas de este tipo se manejan dentro del colectivo, ¿verdad? Y es importante ir poniendo las cosas en su lugar, simplemente por la rigurosidad histórica, ¿verdad? Entonces, aquí hay una cosa importante que señalar. Como les dijimos, el Valle de los Palmares era un área muy amplia, desde San Miguel hasta Magallanes, más o menos, lo que llamamos ahora Magallanes. Y en ese sitio de los Palmares se asienta el poblado de San Ramón, específicamente en las cabeceras del Río Grande. En ese mismo sitio de los Palmares se encuentra ubicado el distrito de Santiago, se encuentra ubicado el distrito de San Rafael y se encuentra ubicado el actual cantón de Palmares, ¿verdad? Que son los 3 distritos originales que conformaron San Ramón en el decreto ejecutivo del 21 de agosto de 1856, con lo cual se logra dar a San Ramón el título del segundo cantón de la provincia de Alajuela. Correcto. Entonces, el tema de los Palmares, recordemos que Palmares nace como barrio Mercedes, en algún momento pasan a llamarse barrio San Anselmo, y finalmente en 1888 reciben el justo título de cantón y eligen el nombre de Palmares, ¿verdad? Pero son dos cosas totalmente diferentes. El Valle de los Palmares en 1844 a lo que es el cantón de Palmares 44 años después. Es importante aclarar esto porque a veces en broma, a veces más en serio, pero estas tergiversaciones realmente distorsionan el conocimiento. Entonces, con gusto lo hacemos para aclarar, al igual que vamos a ir aclarando algunos otros mitos, Jorge. Así será. Bueno, ¿qué nos queda más para hoy? Yo creo que despedirnos, ¿verdad? Nuestro agradecimiento a Carlos Gamboa Alfaro, nuestro productor, genio creativo, ¿verdad? Sin quien no pudiéramos estar haciendo esto de ninguna manera. De ninguna manera. Y el único que puede venir con pantalones cortos. Exactamente, se hace gusto. Y vamos a invitarlos para que dentro de 8 días nos acompañen de nuevo con el Ramonense acá en Yo También Soy de Moncho y próximamente en nuestro canal de YouTube. Estamos esperando a tener 2 o 3 programitas para ya empezar a cargar el canal, que ya lo tenemos constituido, nada más que está vacío por ahora. Así que próximamente a disposición de todos ustedes para que lo vean cuantas veces quieran. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes.